Gracias. Perfecto. Y pues no sé si esperamos más personas o si ya comenzamos. Si gusta, podemos comenzar, doctor. Se van a ir uniendo a la sesión. Yo les voy a ir dando acceso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces, pues vamos comenzando, ¿no? Aprovechando que estamos los que estamos. Si les parece bien, voy a cerrar un momento mi cámara porque usualmente me consume bastante el rollo del ancho de banda. Entonces, para no tener interrupciones, voy a detener el video. Si llegan a tener algún problema de audio, porfa, este, párenme o algo, porque igual con los estos tan pequeños no veo muy bien yo los videos. Entonces, ahí va. Y vamos a comenzar entonces. Bueno, pues antes que otra cosa, bienvenidos y muchas gracias por venir a nuestro evento de Ibero Posgrados. Un poco la idea en estos foros pues es tratar de contarles algunas de las problemáticas, algunas de las situaciones que vemos, algunas de esas problemáticas que abordamos a través de nuestros distintos programas, en particular, pues bueno, programas de posgrado y programas también de, como en mi caso, programas de diplomado, que son programas de formación continua. Me presento rápidamente, yo soy el doctor Nelson Muriel. Actualmente soy profesor de tiempo completo en el Departamento de Física y Matemáticas aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Como profesor de tiempo completo desde hace aproximadamente 2 años también soy el coordinador de la licenciatura en actuaría. Entonces tenemos ahí pues, la intención de generar esta línea de ciencia de datos, de generar esta línea de análisis de datos un poquito. Por eso es que me metí a hacer esta coordinación o esta colaboración con el Departamento de Educación Continua, que es el que dirige la doctora Hilda Chávez, son los nombres que ven ahí. Ella es la directora del Departamento de Educación Continua. Y juntos, o desde hace, ¿qué será? Yo también creo como casi un poquito menos de 2 años o 2 años ya, tenemos un programa enfocado hacia Big Data y Data Analytics. Y un poco la idea hoy pues, es hablarles de algunos aspectos de este fenómeno de los grandes datos. Por supuesto, pues yo creo que es algo que todo el mundo conoce, es algo que ya está muy en boca de todos, es algo que hasta cierto punto, pues a querer o no, manejamos de varias maneras. Entonces quizás, pues hay dos puntos que yo quisiera de alguna manera resaltar o dos puntos básicos que me interesa resaltar. Uno de los cuales para mí es la reiterada importancia del trabajo con los datos, la necesidad imperante de crear una cultura pues, más sólida de datos, de tener cada vez una mayor conciencia de que la decisión basada en datos es una mejor decisión por varias razones. Entonces hay varias maneras de ilustrar eso y hoy yo pretendo ilustrarlo a través de unas investigaciones quizás de un campo lejano, que son investigaciones basadas en estudios de hace algún tiempo, estudios que tuvieron su lugar en los principios del 2000 y luego en la segunda década del 2000 un poco, que tratan de ver cuál es la facilidad o la dificultad que tiene uno para hacer predicciones, por más experto que sea en su campo, ¿no? Son estudios que a mí me parecen muy interesantes y que creo que pues ilustran un poco por qué es importante tomar decisiones en datos, basadas en datos. Y la otra es pues que las decisiones basadas en datos ya no van a ser una opción, ¿no? Van avanzando, van teniendo una tendencia notablemente hacia colonizar todos los campos de la empresa, te dediques o no te dediques al análisis de datos, quieras o no quieras tener injerencia en esos temas, ¿no? Entonces, un poquito la idea de la presentación y justo, pues comienzo con esto, que es parte del texto que utilizo para presentar este diplomado del que les hablo, que dice, pues la exposición de la sociedad y sus instituciones a grandes cantidades de datos provenientes de distintas fuentes. Y pues ahí me paro, porque claro, no es una exposición necesariamente voluntaria de parte de todos, es una exposición en la que algunos pues somos unos agentes pasivos, probablemente nosotros queremos hacer marketing y se nos impone el hecho de que ahora para hacer marketing hay que pensar en los datos del teléfono y en los datos de la compu y en los datos de lo que vio en la televisión y hay que usar el Waze y hay que usar el Map y hay que usar el Facebook y hay que usar el Twitter y hay que usar un montón de herramientas que posiblemente por un lado sí nos dan mayor información, pero por otro lado también nos proponen una serie de retos
una serie de retos nuevos que de alguna manera resuenan tanto sobre nuestra infraestructura, como sobre nuestra preparación, como sobre nuestra forma de seleccionar personal, etcétera, ¿no? Entonces, esta exposición, como que yo siento que no es una exposición completamente nimia ni siempre voluntaria, pero está ahí, es una exposición muy masiva a grandes cantidades de datos y hace que la analítica de datos, que es toda esta conjunto de técnicas de manejo de software mayor o menor complejidad para generar fuentes de información, para validar, para limpiar, para utilizar esas fuentes de información, se esté volviendo algo cada día más importante precisamente porque la tendencia de este manejo de datos es irse colando a todos los rincones, ¿no? Si trabajas en hacer autos, hacer ventiladores o vender cafés con tu familia, es muy probable que vayas a necesitar utilizar esta técnica en algún momento de una o de otra forma. Y dice para transformar datos crudos en inteligencia, conocimiento, innovación y valor. Y ese es parte del reto. Parte del reto es que los datos crudos, pues los datos no hablan, como dijera un filósofo, los datos están ahí y el que habla es uno. Pues para hacer que los datos se conviertan en acción inteligible, acción sobre la cual nosotros podemos actuar, pues es necesario contar con una serie de herramientas, ¿no? Herramientas que, por cierto, pues han evolucionado bastante y cada vez facilitan más que sea cual sea la formación que tenga uno, se pueda hacer la aproximación hacia los datos, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos el sabor de la idea que tengo de cómo está funcionando la ciencia de datos, una exposición que nos hace cambiar hábitos, ¿no? Sí, ok. Entonces, lo primero es quizás la defensa de por qué creo que decidir usando datos sea mejor que decidir usando cualquier otro método. Y quizá debemos empezar pues por pensar que a pesar de que sea pequeña nuestra empresa, o sea mediana, o sea grande, o estemos en industria automotriz, o estemos en educación, o estemos en producción de muebles, o estemos en, como ahorita que está llegando un paquete, pues estemos en entregar paquetes, en que sea óptima la entrega, que llegue a tiempo, en producir iPads, etcétera, pues somos una institución que necesariamente tiene varias áreas, ¿no? Un poco mi dibujito ahí, mi imagen trata de ilustrar, pues varias manos diferentes, varias opiniones diferentes, poniendo sobre la mesa ideas complementarias de un tema común, que es la resolución de los problemas de la empresa. No todos los problemas son así, obviamente, pero algunos de los problemas, pues sí necesariamente involucran varias áreas, y en ese involucrar varias áreas, también involucras varios niveles de jerarquía. Entonces, bueno, pues hay distintas decisiones que se toman a nivel gerencial, hay otras que se toman a nivel más directivo, hay otras que se toman en foros verticales, donde tú con tu equipo y tu jefe decide, otras que se toman en foros diagonales, donde tú con el jefe de otra sección, otras que se toman de forma internacional, etcétera, etcétera. Y todas ellas a veces dependen del outlook económico, ¿no? O sea, la incertidumbre que rodea el precio de los insumos, qué va a pasar con el precio del gas, con el precio del aceite, qué va a pasar con el comercio hacia el este, qué va a pasar con los precios en Europa, qué va a pasar con la electrización de los coches de Volkswagen, qué va a pasar con una serie de cosas que tenemos necesariamente que ir haciendo pronósticos, ¿no? Y esta labor de hacer pronósticos no es una labor que uno elija hacer o elija no hacer, es una cosa que tienes que hacer. Cuando tú pones el precio de un producto que estás vendiendo, pues necesariamente estás haciendo un pronóstico. Cuando tú pones el tamaño del restaurante que quieres abrir, el tamaño de la cocina, el número de platos que vas a poner, el segmento del vehículo que vas a vender, el número de camionetas rojas que vas a sacar, el número de ventiladores inalámbricos y puedo seguir y seguir, pues tú estás haciendo pronósticos de cuál va a ser el mercado, de cómo va a ser la aceptación. Y todos esos pronósticos pueden estar basados en muchas cosas y finalmente se van a hablar pues con algún experto, ¿no? Finalmente un directivo, un ejecutivo va a acabar tomando la decisión de si sí o si no se ejecuta la acción que se está recomendando o que se está tomando en un foro. Y al respecto de esta actividad de la predicción, vino Philip Tetlock de la Universidad de Pensilvania, y se empezó a preguntar si podíamos nosotros de alguna manera medir la facilidad o
accuracy, qué tan precisas son las predicciones de la gente, ¿no? Entonces, como que empezó a notar el fenómeno de que hay gente que predice muy mal y sin embargo cuando predice bien, pues se jacta mucho de su predicción. Y cuando predice mal, bueno, pues ni quien diga nada y entonces como no hay escándalo, tampoco hay motivo de recordarlo y simplemente van pasando a través de una especie de cultura mediática por ser muy buenos predictores y por tener la gran capacidad de predecir a pesar de que no necesariamente esto sea comprobable. Entonces, Philip Tetlock lo que dice es, primeramente, pues quiero saber si hay o no hay capacidad de predicción o si esto de que haya muchísimo error, pues es algo común o no. Y él lo que empieza es a preguntarle a mucha gente durante muchos años, me refiero fue de 1984 a 2004, empieza a preguntarle a gente qué cree de cosas políticas, qué cree, cuál es su outlook económico, cuál es su outlook financiero, y empieza a variar los horizontes, ¿no? Y en esta variación de horizontes hace un registro de la certeza, y ese registro de la certeza se convierte hasta casi en una broma, porque empieza a aparecer en distintos fuentes con textos como esto, ¿no? El experto promedio era aproximadamente tan acertado como un chimpancé lanzando dardos. Lo cual es una imagen graciosa, por supuesto, no, su investigación no comparaba a los expertos con los chimpancés, pero pensando que un chimpancé que lanza dardos en según qué circunstancias le atinará con una probabilidad igual a no, pues lo que está diciendo esta frase es, pues básicamente los expertos no parecen tener un poder especial de predicción. Y así pasó durante bastante tiempo en diarios reconocidos. Por ejemplo, aquí tengo una imagen hoy en la mañana o ayer en la tarde, no me acuerdo cuándo fue, busqué Philip Tetlock en The Economist y me salieron esos tres y tres más que estaban abajo, pero que ya no saqué. Y que como ves van en distintos momentos del tiempo, ¿no? 2020, 2015, 2009, había unos anteriores y para mí es un medio de comunicación bastante serio que nos habla de un tema que es recurrente, ¿no? Es recurrente a la hora de hacer pronósticos, es recurrente a la hora de hablar de el ambiente macro, es recurrente a la hora de hablar del ambiente de negocios. Eh, ¿Se puede o no se puede hacer predicciones, no? Y digamos, a pesar de que la frase es muy catchy, pues lo que él realmente hizo fue, en una primera etapa, les digo, fue entre 1984 y 2004, lo que hizo fue preguntarle a muchos expertos sobre sus opiniones políticas, económicas, su outlook financiero, etcétera, a un horizonte de un año. Y pues más o menos, va a pasar esto, no va a pasar esto, se van a lanzar misiles, va a entrar la guerra, etcétera, ¿no? Cosas que más o menos con cierta información se podían tratar de predecir. Y nota que al principio la capacidad de cualquier experto es ligeramente mejor que el azar, ligeramente mayor que 0.5. Y sin embargo, conforme aumenta el horizonte a 2 años, 3 años, esa capacidad totalmente se pierde. Eso, por supuesto, es de esperarse, ¿no? En según qué contexto es muy difícil hacer predicciones, es muy difícil hacer predicciones correctas. Y sin embargo, eso no deja que las predicciones sean igual de necesarias, ¿no? O sea, predecir cuál va a ser más o menos el volumen de la industria automotriz es necesario. Cuando yo, pues, quisiera saber de qué tamaño tiene que ser mi producción dentro de 5 años, y eso lo tengo que empezar a planear ahorita, ni modo, lo necesito, ¿no? Entonces, pues, parece ser que basarte únicamente en opinión experta, pues, no es tan acertado, no es algo que necesariamente sea tan recomendable. Este proyecto de Philip Tetlock, por cierto, después del 2004, que empieza a tener mucho éxito pues así, ¿no? Éxito tanto académico como mediático, se convierte en un proyecto que se llama el Good Judgment Project, el proyecto del buen juicio, que de alguna manera trata de examinar si hay o no hay maneras de hacer predicciones un poco más acertadas. Y eso es como una solución posible, por supuesto, ¿no? Vamos a tratar de que la gente haga mejores predicciones, vamos a tratar de no sé, enseñarles la forma de pensar y te da incluso tiene un libro donde habla de algunos consejos para que tú puedas ser un mejor predictor. No me recuerdo exactamente el título del libro ahora, creo que se llama Super Forecasting el libro, como super predecir, ¿no? Super Forecasting. Bueno, pues está muy bien, pero digamos lo que encuentro es que muy poca gente tiene actualmente esa capacidad y que esa capacidad depende como de tener un cierto mindset, una forma de pensar, etcétera, pues lo cual está muy bien, pero pues no necesariamente, inclusive la medición de sí o no, inclusive la medición de le atinó o no le atinó, pues puede no ser
completamente exacta, ¿no? Y ante esto, por lo que se ha optado, o por lo que yo creo que se debería optar en muchos casos, es por utilizar más datos y más modelos y más aprendizaje de máquina y más inteligencia artificial. ¿Tenemos problemas en eso? Pues sí. Tenemos problemas de que efectivamente hay veces que el experto sabe cosas que el modelo no. El experto sabe que dentro de 3 años tal vehículo se descontinúa, yo qué sé, cosas que pueden ayudar a matizar lo que el modelo haga y el modelo pues en principio no lo sabía. Mm, Hay poca regulación quizás de quién tiene responsabilidad sobre lo que diga o no diga el modelo. En fin, hay algunos huecos, pues claro que hay algunos huecos. Y sin embargo, a mí me parece que los pronósticos basados en datos pues, son pronósticos que tienen más oportunidad de producirse de forma continua, incorporar una mayor cantidad de información, incorporarla de forma compleja, cambiar de opinión cuando haya que cambiar de opinión sin necesariamente sostener de forma implícita una visión del mundo ni confrontarse consigo mismo porque el modelo ya no funciona, un poco eh, como perder esa dimensión personal en donde simplemente se está tratando de predecir y se está tratando de predecir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, como que mi punto es, pues, predecir usando datos y decidir usando datos eh, apunta hacia una mejor capacidad de decisión, una mejor capacidad de predicción y apunta hacia ir tomando decisiones un poco más no quiero decir objetivas, pero sí justificables, ¿no? Un poco más reproducibles, un poco más que no esté en manos, porque puede ser que nosotros tengamos en nuestra empresa un superdecisor y que realmente sea de los pocos que pronostica mejor que un modelo, ¿no? Bueno, pues puede serlo, pero cuando se quite él, necesitamos que siga funcionando y entonces, pues en mi opinión es mejor decidir usando datos, ¿no? Ahora, cuando digo decidir usando datos, pues pienso fundamentalmente, por poner así ejemplos de 3 campos, grandes campos básicos, pues primero pienso en datos estructurados, luego pienso en datos no estructurados, textos, imágenes, comentarios, opiniones, y luego pienso en datos no propios, no producidos por la empresa, que no apunten hacia uno, sino datos que apunten hacia el medio ambiente. Y ahí empieza un poco pues la necesidad de cómo ir creando una infraestructura, ¿no? Porque necesitamos tener datos estructurados, generalmente son datos autogestionados, datos sobre nuestra producción, datos sobre nuestras actividades, datos sobre nuestras finanzas, datos sobre nuestros clientes, sobre nuestras líneas, etcétera. O sea, son datos propios. Esos generalmente están en un servidor, generalmente están muy bien mantenidos. Suele ser que estén en un conjunto de bases pues, tabulares, bien relacionadas, etcétera, y generalmente se pueden consultar usando el famosísimo SQL, ¿no? El Standard Language. Entonces, bueno, pues esa es la primera forma, los datos muy estructurados. Lo otro es, pues de repente visitar las redes sociales, visitar reseñas, visitar opiniones, visitar sitios en donde el consumidor habla del producto, en donde alguien opina de nuestros programas educativos, alguien opina de nuestros autos, alguien dice que Kavak se la hizo muy cansada para venderle el coche y le perdió la llave y no sé qué. Alguien habla de que en realidad los soldados que se encontraron en Buca eran una mentira porque era un video producido, pues en fin, o sea, todas estas opiniones, todas estas ideas, todos estos textos que no necesariamente existen en una base de datos estructurada, pues se pueden descargar, se pueden conseguir de alguna manera, se pueden ir haciendo algo un poquito congruente y se pueden ir convirtiendo en inteligencia. Esto es algo que, entre otros software, se puede hacer con Python y algún paquete o algún módulo para procesar el lenguaje natural, como en LTK o varios otros, en donde justamente la idea es como que utilizar diccionarios que van aprendiendo si ciertos usos del lenguaje son positivos, negativos, etcétera. O sea, no directamente por conteo de palabras, sino por tipificación de frases. Y la otra, pues son indicadores económicos, generalmente a cargos de instituciones nacionales, como puede ser el INEGI, el Banco de México, la CONAPO, etcétera, que son, pues generalmente datos abiertos a los que todo el público tiene acceso y a los que por defecto, pues uno o entra a una página y descarga archivos o entra preferiblemente por un API, ¿no? Para poder tener todo al día. Y son como las formas tradicionales de andar consiguiendo datos, ¿no? O sea, los consigues de tu servidor
o bueno, de donde tengas tus datos de la empresa, sea tu servidor, sea un servidor externo o remoto, de textos, de redes sociales, de imágenes, de sentimientos o de, o de alguna agencia nacional. Y generalmente con eso tú, pues, como que vas hacia tres caminos, digo, obviamente hay más caminos, pero son caminos ilustrativos. Uno es la comunicación ejecutiva, necesariamente la posibilidad que tuvieras de, a través de la fuente de datos que tú conseguiste, pues juntar un resumen, hablar de tus hallazgos con gente que no necesariamente tenga expertise en datos, por eso pongo herramientas como Power BI, como Tableau, que nos ayuden a hacer dashboards interactivos, que nos ayudan a hacer pues toda esta comunicación orientada directamente a la comunicación, no como al análisis muy profundo, sino ya teniendo el análisis a comunicarlo, ¿no? Bastante bonito, dejarlo ahí para que toda la organización lo pueda ver, etcétera. Esa es una, generar resúmenes de forma eh, uniforme. La otra es hacer planes financieros, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto le vamos a poner de incentivo a este producto? ¿Cuánto no le ponemos? ¿A cuál cliente le damos qué incentivo? Eh, ¿Por cuánto tiempo vamos a permitir estos incentivos? ¿Cuándo se van a subir los precios? ¿Quién nos puede dar créditos? ¿Cuál es la actitud general del público hacia el crédito? Etcétera, etcétera, ¿no? Digo, según en qué empresa estemos, eso nos pega más o nos pega menos. Todos tenemos financieros, hay financieros más sofisticados, por supuesto, pero esa es otra de las clásicas salidas del análisis de datos. Y la otra, pues estrategias y riesgos, ¿verdad? Donde queremos hacer una prevención de los riesgos de mercado, de los riesgos operativos, de los riesgos financieros, poder hacer en todo caso cobertura contra las consecuencias monetizadas de los riesgos, analizar un poquito cuáles son las posibles salidas, y eso puede tener que ver o con usar los datos o con generar datos de forma sintética, ¿no? Y en este contexto, como que, pues justamente lo que ha sucedido es que para tener esta estructura de datos y para aprovechar esta estructura de datos correctamente, de tal manera que se pueda sacar el máximo provecho, pues se ha recurrido mucho ahora al terreno de Big Data, ¿no? Yo creo que Big Data también ya es algo que lleva muchos años en nuestro vocabulario, que ya no, quizás no vale mucho la pena puntualizar qué es, qué no es, cómo es. Quizás nada más baste una ilustración de la magnitud de how big, ¿no? De how big es esta Big Data de la que se está hablando. Y bueno, yo no sé, las edades de todos los que estamos aquí en la plática, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando mi computadora todavía tenía memoria en megas y empieza uno a medir ahora en gigas y dices, bueno, mira, ya cortito, 1 gigabyte, que son, el byte es lo mínimo, pero vamos a empezar con nuestra medida mínima como 1 giga, ya todas sus computadoras, ustedes creo que todos estamos familiarizados con el giga, entonces bueno, pues, ¿qué tan grande? Vamos a empezar por 1 giga, ¿no? Mi computadora, por ejemplo, creo que tiene 250 gigas en el disco duro, es chiquito. Del giga sigue el tera, que ya son 1000 gigas, entonces hace algunos años, no tantos, empezaron ya los discos personales enteras y todos muy felices. 1000 adelante ya se llaman petas, 1000 adelante se llaman exas, y ahí pongo un paréntesis que los exas ya son 1000 millones de gigas, entonces ya son 1000 millones de nuestra unidad básica, que de por sí ya se llamaba giga, o sea, ya se pretendía decir que era bastante grande, y 1000 de aquellos pues, se llaman Z, ¿no? Entonces, es una medida que pongo aquí solo como por poner un comparativo, que te des una idea vamos a decir, cuántas de tus compus estarían utilizando, ¿no? Yo les digo, la mía es de 250 gigas, entonces necesito 4 de las mías para llegar a 1 tera, 4000 para llegar al peta, 4 millones para el hexa y 4000 millones para llegar a un Z. Entonces, mis computadoras, como la mía, son 4000 millones para llegar hasta abajo, ¿no? Es un poquito para puntualizar y para ubicarnos cuando decimos qué tan grande es lo grande, ¿no? Y de acuerdo con Estatista, esto es algo que consulté hace nada, hace 2, 3 días para actualizar la diapositiva. Esta es una gráfica del volumen de información y de datos creados, capturados, copiados y consumidos en todo el mundo del año 2010 al 2025. Había yo dicho 4 millones de computadoras para uno. Bueno, en 2010 yo necesitaba 8 millones de mis computadoras. O sea, sí son varias, sí tendría que llenar mi sala de computadoras y la cocina y el baño bien cerrada porque es muy delgadita, capaz ya con eso alarmo. O sea, es mucho, ¿no? Es mucho. En 2010 eran 2.
Sin embargo, ve cómo avanza, ¿no? Es un crecimiento exponencial de 2010. 2022 está por aquí, no sé si se ve más, yo espero que sí. En el número 2022 se ven 97 en vez de 2. De ahí en adelante, los que tengan asteriscos son un poco entre inexactos y pronosticados. Entonces, bueno, se va actualizando conforme los datos se van haciendo más correctos. Pero fíjate el patrón, ¿no? Es un crecimiento exponencial de los datos consumidos. Algunos pointers así como para ver cómo va ido el crecimiento es de 2010 a 22, pues empiezas aquí en el 10 y vas hasta el 22, que es más o menos lo que se espera de este año. El cambio es 95, pero el estado inicial es 2, entonces el cambio es de 4.750%, o sea, entre acá y acá el crecimiento fueron 47 veces. Por supuesto, pues es parte por un avance tecnológico, parte por una sociedad que cada vez se está acostumbrando más a los dispositivos móviles, digitales, etcétera. Entonces hay ese crecimiento que, dicho de otro modo, dice que el consumo de 2022 es 48.5 veces el del año 2010, o sea, creció impresionantemente el consumo de datos en este tiempo. Consumo de datos que pueden ser datos de texto, pueden ser datos de imágenes, pueden ser datos de toda naturaleza, ¿no? No hay como una restricción, no son hojas de texto, ¿no? Son todo tipo de datos que se consumen en el año. Luego tenemos de 2022 a 2025, o sea, en los próximos 3 años, pues prácticamente se duplica, ¿no? Que tenemos 90 y tantos a 181, bueno, pues 9 por 2, 18, prácticamente se duplica. Aquí, pues esta cuenta ya no la tengo, ¿no? Pero 181 por 4, 724 millones de mis computadoras. No, es que ya no cabe en ningún lado. O sea, pero es para que veas el crecimiento de la, ¿no? Entonces, no sé cuántas de tus computadoras salieron, de las mías eran 4 millones por cada uno. Son demasiadas de mis computadoras. Es enorme el consumo de datos que se da actualmente. Actualmente para todo se da un consumo de datos. Y esos datos son a los que constantemente pues uno podría tener acceso según a través de qué plataforma y a los que estamos como que peleando por darles un poco de sentido, ¿no? Parte de la pregunta es si todos los datos tienen sentido o si una parte de esos datos pues no tiene sentido o no se lo podemos sacar al ritmo que se producen, ¿no? El crecimiento estimado, digamos, hay dos maneras básicas de medirlo. Uno es el instantáneo, como si fuera una curva exponencial, y el otro es el anual compuesto, que es como si fuera dinero, ¿no? El presente por U más la tasa de crecimiento a la número de periodos. El segundo me da un anual compuesto del 35%, o sea, ojalá que, es altísimo, ¿no? Es altísima la tasa de crecimiento anual compuesta y se estima que siga creciendo de esa manera, ¿no? Y la otra cosa es que de todos estos datos que se consumen, algunos son efímeros. O sea, de hecho, la gran mayoría son datos, ¿no? 2% de ellos se retienen para el 2021, de los que se consumen en 2020, el 2% se retiene. Entonces, no es que todo el dato que aparezca o todo lo que consumimos sean datos que necesariamente queden ahí. Hay datos que se consumen y son efímeros. Entonces, a veces hay necesidad de analizarlos in situ, de tener un contacto pues inmediato, ¿no? Con el generador de datos para poder hacer cualquier tipo de análisis. Esa es más o menos la situación y lo que se prevé o la tendencia que se prevé es que esto siga avanzando, que siga creciendo el consumo de datos, que no, pues no se prevé que se detenga. La idea es que siga creciendo. Por supuesto, pues está la capacidad instalada y es otra cosa que tendría que crecer para que hubiera más datos y se prevé un incremento de la capacidad de almacenamiento a una tasa anual compuesta del 19,2%. 19,2% es poco menos de la mitad de la tasa de crecimiento del consumo de datos. Entonces, por supuesto, no se prevé que toda la información vaya a quedar almacenada, sin embargo, sí se prevé que más información de la que se almacena actualmente se esté almacenando y se pueda seguir analizando, ¿no? Información en muchísimos contextos, ¿no? Información muy, muy vasta, pues como te podrás imaginar, con todos los bytes, con todo el volumen de bytes que se está utilizando actualmente. Y esta aparición de tantos datos también nos lleva pues a la necesidad de cuando planteamos un proyecto de datos de utilizar distintas herramientas, ¿no? Y las herramientas han cambiado. De hecho, hay un video ahí hecho por Katie Nuggets, me parece que se puede encontrar en YouTube, de cómo ha evolucionado en los últimos N años. La última vez que yo lo vi en los últimos 10 años. Y es un video donde van apareciendo
distintas herramientas y distintas herramientas van tomando lugar, ¿no? Épocas donde, por ejemplo, SAS o SPSS o Excel tenían los primeros lugares, épocas en donde esa era la forma de hacer el análisis de datos. De repente, empezando el año 2000, pues llega R y R llega quedito, pero poquitos años después, 2003, 2004, empieza a agarrar un lugar en el análisis de datos porque es un software de código abierto. De hecho, en estas herramientas tecnológicas destaca la participación activa e importante de esos lenguajes abiertos. Fíjense que en la gráfica lo que ven es la participación porcentual para cada uno de los softwares en proyectos de ciencia de datos y machine learning. Entonces, para analítica de datos, ciencia de datos y machine learning, entre 17 y 19, según una encuesta realizada por KD Nuggets, qué participación tiene cada uno de los softwares. Y a mí me llama mucha atención esto, ¿no? Que Python, R-Language, Anaconda, TensorFlow, Scikit-learn, hasta cierto punto podría una parte de Tableau, pero en realidad es así, ¿no? Apache Spark, ¿no? También podría ser que dices, bueno, pero seguro Python, R, TensorFlow, Scikit-learn, Anaconda, pues son de código abierto, quiero decir, y son gratuitos, los modifica el usuario, una comunidad de usuarios, es un esfuerzo colectivo más que un esfuerzo, pues vamos a decirle, de una corporación, es un esfuerzo colectivo que va mejorando los softwares y cada vez más y más y más están en pues en este ámbito, ¿no? En particular, el que ha ganado mucho lugar es Python. Python creo que lo empezó a ganar en los 2000 cortos, 2005, 2006, por ahí, y empezó a subir, bajar, subir, y finalmente encontró uno de los primeros lugares como una herramienta muy versátil, seguramente porque es un lenguaje de programación aparte de servir para hacer análisis de datos. Y los otros que, bueno, pues están peleándose, ¿no? O sea, como que las herramientas un poquito lo que han hecho es evolucionar a tratar de ocupar un lugar en esta tabla, por decirlo así, tratar de ocupar un lugar más arriba, tratar de ser más importante en el ámbito. Por supuesto, Excel, por ejemplo, en el ámbito empresarial, pues es importantísimo, ¿no? SQL, por supuesto, pues sigue una buena parte del flujo de análisis de datos corporativos y se están adaptando a ellos. Entonces es algo muy bueno. Por ejemplo, Excel, pues claro, tuvo que sacar Power BI porque Excel tenía Power Query, tenía Power Pivot, tenía Power View y tenía Power Maps, todos esos add-ins que tú podías empezar a usar para hacer análisis más complejos de datos y que convirtió en una sola herramienta, ¿no? El Power BI, que ahora es donde se está tratando. Y sin embargo, Excel se ha vuelto mucho más poderoso de cuando yo lo conocí hace muchos años. Pues ahora es mucho más poderoso y cada vez tiene más capacidad de manejar grandes cantidades de datos, y SQL, bueno, pues sigue siendo un estándar importante en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, en términos corporativos podríamos decir que pues eso está ahí y va a seguir ahí, ¿no? Por otro lado, justo pues hay cambios en las preferencias, ¿no? Por ejemplo, en este año en particular, en la última encuesta que hicieron los de KD Nuggets, notaban que JavaScript ya se estaba utilizando. Entonces JavaScript ganaba mucho espacio en los proyectos de ciencia de datos, y junto con JavaScript también Julia, que es un lenguaje promovido por el MIT, especialmente para cálculo científico, que promete ser mucho más rápido que otros, como Python o como R, por varias razones de la forma en la que está programado. Promete ser mucho más rápido para hacer cálculos. En experiencia sí lo es, pero pues no sé si en todos los casos. Entonces, está empezando a ganar terreno. Es un lenguaje muy, muy nuevo. Entonces, estamos en la versión 1 punto algo. Apenas acaba de, digamos, estabilizarse. Pero bueno, pues está creciendo y está creciendo, ¿no? Y la idea de todo esto es que, pues los lenguajes también están creciendo. Hay muchísimos más, ¿no? Pero ahorita, pues pongo los que KD Nuggets nos pone como los primeros lugares, y de ahí van saliendo más, y van saliendo más, y van saliendo más, y van saliendo más, al punto que realmente eh, es muy difícil estar al día en todos los lenguajes que hay, ¿no? Es muy difícil eh, mantenerse. De hecho, la última encuesta de, ¿cómo se llama esta encuesta? Bueno, miren, hay una encuesta que trata del mundo del trabajo, ¿no? Y las habilidades que le van a pedir a las personas que van a entrar al mundo laboral. Y lo checo a menudo porque
pues como coordinador de actuaría me gusta saber qué están diciendo acerca de lo que se necesita, y decían justo por esto, ¿no? Están cambiando tanto los lenguajes que ahorita quizás más que pedirles que sean maestros de uno, lo que necesitamos es que sean maestros de aprender otros. Necesitamos que si mañana yo le digo ya no es en R, ahora es en Python, pues él se cambie de forma natural y sin problemas. Y si yo le digo, fíjate que ahora ya necesito que uses, ya no Tableau, no quiero que uses Power BI, ya no quiero Anaconda, ahora quiero otra distribución, ya no quiero Excel, ahora quiero, ¿no? Que lo puedan hacer de forma natural. Y esto es algo que quizás es un poco contrario a cómo nosotros, o a cómo por lo menos yo fui educado, ¿no? Como que todavía no estaba esta tendencia de decir la importancia de la educación es que aprendas a aprender rápido, sino era que aprendieras ciertas habilidades. Y eso tiene su importancia porque además, pues están, después de que uno hace el análisis de datos, pues el mundo de Machine Learning y el mundo de la inteligencia artificial como tal. Y ahí hay un reporte del estado de inteligencia artificial en el año 2022, en el Tech Trend Reports, esto justo acaba de salir hace poquito, lo hace el Future Today Institute, y nota que el Machine Learning y la inteligencia artificial pues van a invadir básicamente todo, ¿no? Fíjense un poquito lo que dice es que ahorita se usa en todas las industrias, o sea, por supuesto se usa en muchísimas industrias, lo traes en el teléfono, lo traes en la generación de ropa. Parte del motivo por el cual se pudo hacer tan rápido la vacuna del COVID, se dice, es porque se pudo utilizar inteligencia artificial para mezclar distintos patrones y ver y prever que fueran efectivos. Hubo un experimento recientemente de que se podía crear con inteligencia artificial un arma química después de que se amenazó que quizás se usaran allá donde ojalá que no se usen. En todos lados está, pues, ¿no? En todos lados, alguna parte de la cadena tiene inteligencia artificial, resuelve problemas de negocios, sí, efectivamente, sirve para detectar fraude, no sé, los que tengan BBVA lo tendrán clarísimo, ¿no? Que la aplicación lo decide todo, yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que no me acepta la tarjeta y ningún ejecutivo te puede ayudar, porque es la máquina la que decide si se te rechaza la tarjeta o no, o sea, él te puede ayudar a abrirla y decir, bueno, vuélvala a pasar, pero si la próxima vez te la rechaza por lo mismo, pues ni modo, o sea, nadie puede ponerle esta transacción es buena y será buena en el futuro, la máquina tiene que ir aprendiendo, pues es una máquina y ni modo, pero es muy eficiente para otras cosas, es una máquina muy eficiente que prevé tus hábitos de compra, te ofrece tarjetas, te ofrece muchas ofertas, ¿no? En otros casos, pues puede mejorar las cosechas, por supuesto, en la agricultura, te puede ayudar a que sea más eficiente tu distribución, ahora que decía que llega un paquete, bueno, pues para que sea más eficiente la distribución, para que sepas de quién pedir, etcétera. Te puede recomendar series, te puede recomendar productos de consumo, te puede recomendar libros, te puede recomendar mil cosas. Inclusive puede asistir, ¿no? Hace poco miraba yo unos experimentos que estaban haciendo de inteligencia artificial y es un pequeño programa que tú tratan de que tenga el menor código posible y entonces tú le hablas y él reacciona. Y le dijeron, quiero una silla disfrazada de aguacate, o sea, una silla que pretenda ser un aguacate. Y la verdad es que sacó unas sillas muy bonitas que sí parecían un aguacate, o sea, estaban padrísimos unos diseños a través de alimentarla con diseños de muchas sillas y de aguacate. No sacó una trivialidad, ni mucho menos, sacó diseños muy interesantes de sillas, que como dicen los creativos, ¿no? Porque ahí quizás la discusión es si la inteligencia es creativa o si eso es arte o no sé qué, pero pues lo que sacó fue muy interesante, por lo menos como punto de inicio, ¿no? Entonces, por eso dice, pues hasta puede asistir a diseñadores y a escritores en su trabajo, porque efectivamente puede crear piezas, pues bastante interesantes, bastante llamativas, únicamente juntando palabras, como fue en ese caso, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está en todos lados y como dice acá, pues ya está transformando distintos sectores económicos. Por supuesto, porque hay actividades que realizaban personas y que empiezan a realizar robots y las personas, pues bueno, empiezan a servir para otras partes del proceso, pero ya no para esas, y eso puede hacer que el proceso tome la quinta parte del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de delitos financieros a través de herramientas de inteligencia artificial se puede realizar mucho más rápido que a través de investigación tradicional, de archivos, etcétera, ¿no? Leía recientemente de un ejemplo donde
se comparaba la clasificación de ciertas tipologías de delito financiero y el equipo de expertos del caso, el tradicional, se tardaba aproximadamente 2 semanas en hacer la clasificación completa y la inteligencia artificial se tardaba aproximadamente 1 día o 2 días. O sea, sí era una tarea importante y de todas maneras tenía una precisión bastante alta, ¿no? Entonces sí está transformando los sectores económicos y sin embargo, en este estudio de la tendencia, pues se prevé un impacto más profundo, se prevé un impacto en la salud, ya ven que ahora está todo esto de los dispositivos, la biotecnología con las ideas de Elon Musk, el chip, etcétera, el cómputo en la nube, la tecnología financiera que está a tope, todos los electrónicos de consumo, todas las aplicaciones militares, por ahí China estaba diciendo que quería ser la gran cabeza de la inteligencia artificial de aquí a 2030, Estados Unidos andaba diciendo que ya necesitaba misiles con inteligencia artificial para perseguir lead targets y en fin, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está empezando a ir a todos los sectores y está empezando a hacerse de tal manera que es un poco inevitable topar con ella, ¿no? Y en esa inevitabilidad yo creo que una consecuencia es la necesidad de capacitarse laboralmente, o sea, va a ser hasta cierto punto inevitable que si trabajes donde trabajes, la veas, ¿no? Entonces, yo les decía que tenemos ese diplomado de ciencia de datos y de analítica de datos, y pues han venido gente de todas las industrias, ¿eh? Por ejemplo, me recuerdo mucho de tener una periodista, de tener gente de marketing y de tener gente de datos abiertos de México. Quizá datos abiertos es el que más entiendo, ¿no? Pero la periodista necesitaba, pues porque escribía opinión política y quería escribirla un poco más basada en datos. Gente de la industria automotriz, pues bueno, porque quiere hacer mejores pronósticos en la industria, etcétera. O sea, como que de todos lados nos ha tocado y creo que eso refleja una necesidad genérica de capacitación. Hay una revista, me parece que se llama Big Data Tech o algo por el estilo, y leía yo ahí a Srinivas Rao, el director de recursos humanos de SAS India, que decía en una pieza muy breve que con la inteligencia artificial, el machine learning y la analítica de datos que están ganando cada vez más terreno, empieza a surgir un hueco en muchas organizaciones, en el sentido que el personal que tienen contratado, pues no necesariamente está capacitado para manejarse ni con datos en el sentido de entenderlos muy a fondo, ni tampoco necesariamente con modelos en el sentido de poder programarlos. Y ahí yo creo que se hace un poquito como si fuera un embudo, ¿no? O sea, por un lado, hay una necesidad de capacitación, por un lado, hay una necesidad de crear una cultura de los datos, tomando en cuenta, digamos, todo el panorama pues, se necesitan los datos para decidir porque nos van a dar una precisión más importante sobre el entorno financiero, económico, etcétera. Podemos complementarla con los medios del experto perfectamente, pero sabiendo que esas tienen sus debilidades. Y al pasar por los filtros de los datos, pues en algún momento vamos a estar en el terreno de inteligencia artificial, machine learning, predictive analytics, etcétera, y vamos a necesitar usar las herramientas. Ahora, en el presente eso puede significar como dice ahí, upskilling, ¿no? El generar nuevas habilidades. Pero también del lado de las tendencias de la propia inteligencia artificial, hay como que una intención de disminuir el costo de entrada, por decirlo así, ¿no? Entonces, justo en el reporte que mencionaba hace rato de las tendencias tecnológicas 2022, una de las tendencias es la generación de machine learning con poco código o sin código, ¿no? Está la aplicación de Apple No Code, el Google Clouds Auto Machine Learning o el Make ML, o inclusive los que trabajan con la suite de Microsoft tienen Microsoft Power Apps, todo lo cual son intentos de generar flujos inteligentes, flujos que nos den valor, inteligencia, conocimiento, etcétera, con mínimo código posible. El costo siempre es que el código generado de esa manera no necesariamente es código óptimo, que sí corre y sí hace lo que nosotros queremos que haga, no necesariamente lo hace de la mejor manera posible y sin embargo lo hace, ¿no? Entonces, como que esa es una de las cosas hacia donde va. Y otra de las cosas hacia donde también una tendencia hacia donde va que como que complementa esto y nos hace pensar más en la necesidad de la capacitación, es que antes quizás uno hubiera pensado que solo un negocio relativamente grande iba a tener pues suficiente
suficiente capital para tener un servidor y necesitar el manejo de datos, cuando en realidad ahora pues todo el uso de lo que se llama computación sin servidores, o servidores en la nube o servidores remotos, pues facilita que organizaciones incrementalmente pequeñas tengan acceso a todo esto, ¿no? Entonces, pues justo de mi parte, como que la imagen es justo esta, decir, bueno, pues la tendencia de los datos está aquí, no para irse, es una tendencia que por donde la veas viene con bastante fuerza, viene creciendo, que llama a la capacitación inevitablemente, que promete bastante, promete tener un desarrollo impresionante y que de alguna manera tenemos que ir modelando, ir integrando en nuestras vidas, ir integrando en nuestra actividad laboral, porque a querer o no, en la industria que trabajemos, seguramente nos la vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, pues eso, aquí en Ibero Educación Continua, pues nuestros programas tratan, algunos de los programas tratan de abordar ese tema. En particular tenemos uno, es el Big Data and Data Analytics, por si a alguno de ustedes les gusta el tema, y en ese módulo tocamos algunas de las preocupaciones que se hablaron aquí, un poco cómo se manejan, cómo se analizan los datos. En fin, este es un programa que pueden consultar en la página de Diplomados Ibero. Y yo creo que yo ya voy a ceder el micrófono por si me quieren ustedes hacer alguna pregunta, o por si el siguiente ponente ya quisiera comenzar. Voy a dejar de compartir y voy a iniciar mi video de vuelta.